Bueno, hola. Hola a todos, hola a todas. Gracias por la invitación. Es mi primera vez en Nerdearla. Primero que todo, que genia Nadia, ¿o no? Bueno, es mi primera vez en Nerdearla y ya estoy enamorada de esta comunidad, así que estoy feliz de estar acá y de contarles un poco cómo estamos cambiando la manera de hacer investigación en astrofísica con la inteligencia artificial. Estamos en astronomía al borde, o entrando, ya un poquito entrados, en una revolución de datos. Con los telescopios de nueva generación vamos a observar más datos en un año que en toda nuestra historia. Este telescopio, por ejemplo, es el Vera Rubin, que es un telescopio muy poderoso en Chile, que abrió sus ojos al universo en junio, este junio pasado. Y Vera Rubin solo va a observar 10 millones de eventos astrofísicos por noche. Para poner en contexto, un tipo de evento astrofísico es una explosión de supernova, como la que acaban de ver, que es una explosión de una estrella muy masiva, que es tan brillante que es más brillante que toda la galaxia en la que vive esa estrella. Acá estoy mostrando las detecciones de supernovas a medida que pasó el tiempo en la historia y vamos viendo cómo las detecciones se van acelerando a medida que pasa el tiempo, porque es a medida que nuestros telescopios se volvieron más potentes con la tecnología. En este momento estamos observando entre 1000 y 2000 de estas explosiones de estrellas masivas por año. ¿Por qué es interesante esto? Nos interesan un montón las supernovas a los astrónomos y a los físicos, porque nos enseñan de la evolución estelar, nos enseñan qué estrellas, cuándo y cómo explotan, y también nos permiten algo completamente diferente y súper interesante, que es medir el universo. Son candelas estándares, entonces podemos medir el universo con ellas. Y muchas cosas más. Entonces, cada vez que detectamos una explosión de supernova, apuntamos telescopios de todo el mundo a esa detección para darle seguimiento. En este momento, ya les decía, entre 1000 y 2000 por año, pero con Vera Rubin esto va a cambiar a 1 millón por año. Estoy mostrando, esa flecha es la cantidad de detecciones en el primer año de operaciones de Rubin, comparado con las detecciones como veníamos teniendo. 1 millón por año son más o menos 3000 por noche. Ya no podemos apuntar los telescopios a 3000 por noche, es simplemente imposible. Y esto es un tipo de evento astrofísico, y ni siquiera el más común. ¿Alguien vio esta imagen? Si alguien la vio, levante la mano. Uy, ¿cuántos astrónomos en la sala? Bueno, es la primera luz de Vera Rubin. Vera Rubin nos dio esta primera imagen, que es la combinación de 4 noches, las primeras 4 noches de observación. Todavía me emociona verla. Y ahí habrá unos pocos miles de supernovas. Pero en esa imagen sola hay 10 millones de galaxias y 40 millones aproximadamente de eventos astrofísicos. Y esto es solamente uno de los telescopios de nueva generación de los que les hablaba. Esto es Rubin. Sin embargo, tenemos telescopios de nueva generación que están viniendo o que ya están volando o que ya están instalados en la Tierra, que observan en distintas frecuencias de luz. Entonces vamos a tener esto multiplicado por muchos telescopios. Y no solo eso, no solo distintas frecuencias de luz, pero distintas modalidades. Tengo que volver para atrás. Distintas modalidades. O sea, lo que observa Rubin son imágenes, pero también podemos observar espectros, curvas de luz, que son series de tiempo, y también podemos observar sin luz. Por primera vez desde hace 10 años, con ondas gravitacionales, podemos tocar las vibraciones mismas del espacio-tiempo. Entonces, el desafío es cómo vamos a extraer sentido científico de este mar de datos encima tan diverso. Y acá es donde viene lo más interesante, para mi gusto al menos. Con inteligencia artificial podemos hacer eso, pero no solo eso. Por ahora, de donde queremos extraer datos, vimos una fracción mínima, despreciable. Vamos a ver mucho más de lo que vimos en nuestra historia. Entonces, queremos buscar cosas que no sabemos qué son. Queremos buscar lo desconocido y por primera vez podemos hacer eso intencionalmente con inteligencia artificial. Y eso es lo que más me entusiasma y me fascina. Que con inteligencia artificial podemos por primera vez intencionalmente buscar cosas que no conocemos, patrones desconocidos que van a develar quizás nuevos fenómenos completamente inesperados, quizás,
nueva física escondiéndose a plena vista. Pero hasta ahora, por cómo venimos haciendo ciencia, uno puede encontrar solamente lo que busca. Tiene que saber qué busca para encontrarlo. Y también puede que encuentre cosas que no busque por accidente. Pero esto es intencional. El problema es que los modelos de inteligencia artificial que uno conoce, los estándares, los desarrollados comercialmente, no sirven para astronomía. Tenemos que desarrollar tecnología especial. Pero esperen, que me había olvidado esta parte, que es ¿cómo hacemos eso para buscar intencionalmente? Bueno, lo mejor es que lo podemos hacer. Es casi trivial hacerlo. Con el modelo más simple de inteligencia artificial que uno se puede imaginar, y cuando digo inteligencia artificial me refiero tanto a Machine Learning como a inteligencia artificial, un modelo no supervisado, uno imagínese que tiene un montón de imágenes astronómicas y las quiere agrupar, pero no tiene etiquetas, no sabe qué es qué porque está mirando lo desconocido. Entonces, con un algoritmo no supervisado, puede simplemente organizarlas en base a similitud. Y lo importante acá es que la similitud no es una que uno impone, porque no sabe lo que está buscando. Esto es lo poderoso. Entonces, es cualquier similitud, cualquier patrón, lo conozcamos o no. Entonces, pues mira uno y dice, ok, esto tiene sentido, yo sé por qué estas están agrupadas, porque son todos tránsitos de exoplanetas. Estas son todas galaxias, estas son todas estrellas. Estas son todas explosiones de supernova. Pero va a haber, sobre todo cuando estamos prendiendo un nuevo telescopio y viendo tantas cosas, va a haber seguro grupos que no sepamos por qué están todos juntos. Y entonces ahí está la posibilidad real de descubrimiento. Un patrón que se nos escapa, que no sabíamos que existía, y ahora si tenemos un grupo que comparte ese patrón, debe haber algo que no conocemos. Entonces, por ejemplo, hagamos este ejercicio de irnos 50 años atrás en el tiempo, a cuando todavía no habíamos detectado ningún evento de lente gravitacional. ¿Qué es una lente gravitacional? Bueno, es algo súper cool. Son estos telescopios súper poderosos que están por todos lados, bueno, por todos lados, que hay muchos en el universo, que son naturales. Si estamos observando, podemos observar algo muy lejano, como una galaxia en el universo temprano. Acuérdense que en astronomía lejos quiere decir antes en el tiempo. Quizás tan lejos que es el universo temprano que no podríamos nunca observarlo, pero si en nuestra línea de la visual hay un objeto muy masivo, y con esto quiero decir un grupo de galaxias, entonces la teoría de la relatividad general de Einstein predice que eso curva la luz, y esa luz entonces nos llega distorsionada, pero además nos llega mucha más luz, porque nos llega luz que no nos hubiese llegado nunca. Entonces se amplifica ese objeto y se replica, y se lo ve así. Es un patrón muy característico, pero esto lo predijo Einstein, pero tomó 50 años en descubrir la primera lente gravitacional y se descubrió por accidente. Unos astrónomos estaban observando que había dos galaxias idénticas, muy cerquita una de la otra, y dijeron, con mucha cautela, creemos que quizás observamos una lente gravitacional. Y bueno, sí, efectivamente lo era y vimos muchas más después. Pero esto se descubrió por accidente, y si hubiésemos tenido estos métodos en ese momento y hubiésemos hecho este ejercicio, cuando uno ya ve que están todas estas observaciones juntas, no una por acá y otra por allá que uno descarta pensando que es instrumental, entonces hubiésemos dicho ¿qué es este patrón lleno de arcos? Bueno, ahora entonces sí les digo, el problema es que la inteligencia artificial tradicional no funciona para la astronomía porque nuestros... ¿Por qué no anda esto? Ahí va. Porque nuestros datos son más complejos que imágenes y texto para los cuales esa inteligencia artificial tradicional fue optimizada. Tenemos datos científicos, nuestros modelos tienen que poder procesar estos datos y también tienen que poder aplicar la física que conocemos, siendo suficientemente flexibles para encontrar física nueva, cosas nuevas. Nuestros modelos tienen que ser precisos y tienen que ser robustos. No podemos tener alucinaciones, no podemos tener bias, y también la tarea detrás de la que estamos es una esencialmente distinta. La inteligencia artificial se centra en reproducir y mimicar cosas, hacer reproducciones que son realistas para la percepción humana, mientras lo que queremos hacer nosotros es entender el universo, no reproducirlo y extraer conocimiento físico de ello. Entonces, para eso empecé AstroAI, construí AstroAI, que es un instituto, es el primer instituto dedicado a la inteligencia artificial específicamente para astrofísica, en el que diseñamos y desarrollamos tecnología de inteligencia artificial para responder las preguntas quizás más misteriosas del universo que no podemos responder con métodos tradicionales.
Bueno, lo que hacemos entonces en AstroAI lo hacemos por medio de construir modelos físicos, probabilísticos y multimodales. Probabilísticos, físicos ya les expliqué por qué. Probabilísticos porque una medición o una predicción en ciencia sin una barra de error no tiene ningún sentido. Y multimodales porque nuestras observaciones tienen muchos modos, muchos tipos de observaciones, imágenes, que ya lo hablamos. Entonces, hoy les quería dar un ejemplo simple de cada uno de estos. Solo ejemplos de las cosas que estuvimos haciendo. Modelos físicos. Hay un montón de modelos físicos, pero este es uno que hicimos nosotros al principio en AstroAI. Les quiero contar qué es esto. Primero, el objetivo, la pregunta científica era, esto es una binaria de rayos X. Es un agujero negro con una estrella que está orbitándolo y que está perdiendo masa hacia el agujero negro. Los agujeros negros no los podemos observar a ellos porque no emiten luz y la luz no puede escapar, pero podemos observar el material que está cayendo. Este es un régimen en el cual podemos observar agujeros negros. En fin, pero esto es una ilustración, esto no se ve así, esto se ve así. Eso es lo divertido de hacer ciencia. Esto es lo que observamos. Con 10.000 de estos espectros, un experto en binarias de rayos X puede caracterizar el sistema y entender, bueno, cuáles son las masas de los objetos, la temperatura del plasma, todo lo que uno quiere saber al respecto. Para eso tiene que descomponer eso que observamos en las componentes de las que viene cada parte de la emisión. Es un problema inverso para los que les interesan esas cosas. Bueno, entonces un experto necesita 24 horas de trabajo con 10.000 de estos espectros para caracterizar el sistema. Pero con la cantidad de datos que estamos recibiendo, no tenemos ni la cantidad de expertos ni horas para analizar ni una mínima fracción de lo que vamos a observar. Entonces, construimos un autodecodificador. Yo pregunté y me dijeron que seguramente ustedes, la mayoría, saben lo que es un autodecodificador, así que no lo voy a explicar muy en detalle, pero es un modelo de inteligencia artificial que toma un input y su objetivo es reproducirlo lo mejor que pueda. Uno dice trivial, lo copiamos. Ok, la clave acá es que pasa por un cuello de botella, tenemos que comprimirlo y después reproducirlo de nuevo. Eso se llama compresión en ingeniería. Pero desde el punto de vista científico lo que nos interesa es si el modelo es exitoso en hacer eso, en extraer información en un espacio dimensionalmente muy reducido y poder reconstruirla de nuevo, es que extrajo la información importante. Y lo que nos interesa saber es cuál es la información importante. El problema es que esto, aunque funciona muy bien, la información de lo que se llama el código, que es ese cuadradito rectángulo en el medio, es ininterpretable en general. Entonces no sabemos, será importante, pero no sé qué significa. Entonces no nos sirve tampoco. A esto me refiero con que los modelos de inteligencia artificial tradicionales no sirven. Bueno, lo interesante es que logramos hacer un autodecodificador, el primer autodecodificador que es físico, que garantizamos que en el código están los parámetros físicos que queremos extraer de nuestro sistema, de esta binaria de rayos X. ¿Cómo hicimos esto? Para los que les interesa, porque funciona muy bien, es un approach semi-supervisado. Para hacer esto uno tiene que tener la capacidad de simular los datos que va a observar a partir de los parámetros que quiere extraer. O sea, si yo conociera los parámetros del sistema, te puedo decir lo que vas a observar. Que en general es el caso en astronomía y en física, y lo difícil es al revés. Una vez dados los datos, decime cuáles son los parámetros. Entonces, tenemos un simulador y lo que hacemos es entrenar esta parte del autodecodificador, el decodificador, como un emulador de ese simulador, solo para que sea más rápido. Eso es supervisado. Una vez que hicimos eso, conectamos el codificador, el que va a reducir la dimensión de mi problema, del input, y congelamos el decodificador. Entonces, ¿qué pasa? Y lo entrenamos de punta a punta, con datos reales en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que para poder hacer su tarea bien, que es reproducir el input, lo que va a tener que hacer el codificador es extraer esos parámetros físicos que el decodificador aprendió que son los que reproducen mi observación. Entonces ese es el truco. Una vez que tenemos esto entrenado, solo usamos el codificador y lo podemos aplicar a un montón de observaciones, y lo bueno es que esto, en vez de llevar 24 horas y un montón de tiempo de un científico, lleva menos de un segundo. Y funciona muy bien. Y lo mejor aún es que funciona para todos los problemas en los que uno tenga la capacidad de simular datos. O sea, que tenga el forward model, le llamamos, el modelo de simular de los parámetros a la observación, que son muchos los casos. Por ejemplo, exoplanetas. Déjenme decirles lo que son. Cuando uno observa el cielo a la noche,
y ve todas esas estrellas, es natural preguntarse, supongo que se lo habrán preguntado, ¿esas estrellas también son sistemas planetarios como el nuestro? ¿Esas estrellas también tienen planetas orbitándolas como lo tiene el Sol? La respuesta no la sabíamos antes de 1995, pero ahora sabemos que es sí, la mayoría sí los tiene. Los planetas son la regla y no la excepción. Entonces hay cientos de miles de millones de estrellas en nuestra galaxia. Y hay cientos de miles de millones de galaxias en el universo. Es inevitable preguntarse, ¿estamos solos? Bueno, para contestar esa pregunta, o sea, ya detectamos, yo digo no AstroAI, ¿no? Como comunidad, yo no tuve nada que ver, más de 5.000 exoplanetas desde 1991. Y ahora lo que está buenísimo es que con James Webb, que es uno de estos telescopios de nueva generación, el telescopio espacial James Webb, podemos detectar moléculas en las atmósferas de esos exoplanetas. Yo tengo que pausar acá para decirles lo increíble que esto es. Moléculas como el agua y el metano, que necesitaríamos un microscopio superpoderoso para verlas si las tuviéramos acá frente a nuestros ojos, las podemos detectar en planetas, orbitando otras estrellas a los que nos llevaría millones de años llegar. Esto es increíble. ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque hay moléculas que son productos secundarios de la vida. Entonces, si uno detecta estas moléculas que llamamos biosignaturas, puede decir que es probable que haya vida en ese planeta. Bueno, ¿cómo hace esto James Webb? Esto tan increíble. Lo que hace James Webb es cuando el planeta se pone frente a su estrella, o sea, tiene que estar en cierta inclinación el sistema con respecto a nosotros, mide la luz que viene de la estrella y que pasó por la atmósfera de ese planeta, si el planeta tiene atmósfera, y genera un espectro. Divide la luz en longitudes de onda, no importa, y la compara con el de la estrella sin el planeta. Y entonces lo que ve son líneas de absorción, todas estas líneas, y de ahí uno puede ir y decir, ok, ¿cuáles moléculas absorben de esa manera? Entonces, tratar de entender qué moléculas están presentes en la atmósfera. ¿Pero qué moléculas están presentes? ¿Cuánto de cada una? ¿A qué temperatura y a qué presión está en la atmósfera? No es un problema simple. Si uno lo quiere hacer con el modelo para adelante, que es, en este caso también podemos simular y decir, bueno, si yo tengo 3 moléculas de estas y esta 20%, puedo saber a tal temperatura y a tal presión, puedo saber cómo sería ese espectro. Pero anda a invertir el problema. Entonces probemos el modelo que les acabo de contar, porque es en la situación en la que puede funcionar. Y bueno, de hecho, spoiler alert, funcionó. Lo que queremos es el problema inverso, ¿no? Entonces, lo que hace la gente ahora sin inteligencia artificial es generar de estas simulaciones, ir comparando. Es como tirar dardos en la oscuridad. Son millones de posibilidades y de a una lo hacen, que encima no te da la solución concreta. Entonces, bueno, podemos entrenar el emulador, como hicimos antes, y después congelarlo y conectar el encoder y obtener la composición química de estos planetas. Y funciona muy bien. En 2 semanas pudimos adaptar el modelo anterior de las binarias de rayos X y obtener esto. Esto quiere decir, podíamos hacer esto para exoplanetas y esta es la comparación entre lo que observamos y lo que simulamos con los parámetros que extrajimos. Y no ven el azul porque está abajo del naranja porque es tan bueno el modelo. Bueno, buenísimo, funciona re bien, se los recomiendo. Sin embargo, y esto es la predicción de la abundancia de uno de los parámetros, pero es igual en todas, comparado con la verdad, con el resultado. O sea, si el modelo es perfecto, eso es una diagonal, estamos bastante bien. Pero déjenme darles el caveat, porque me estoy por quedar sin tiempo. Si uno mira los datos que recibimos, tienen una barra de error bastante grande, no sé si se ve. Y entonces esto no es el mejor modelo para responder esta pregunta científica. ¿Por qué? Porque si bien este es quizás el mejor modelo que explica los datos, son los mejores parámetros para esos datos, no son los únicos que son compatibles con estos datos, porque hay barras de error. Y el mejor no quiere decir que sea el correcto. Ese otro también es compatible con los datos. Entonces lo que queremos no es una respuesta, es todas las respuestas que sean compatibles con los datos con distintas probabilidades. Eso se llama una distribución posterior de probabilidades. Y eso es lo que queremos. No queremos la abundancia de dióxido de carbono, queremos
la probabilidad de cada una de las abundancias. Queremos toda la información. Eso me lleva a modelos probabilísticos, que los voy a tener que me apurar ahí, porque no sé por qué se me quedó como muy larga la charla. Pero bueno, lo que hicimos entonces fue, ok, para este problema hagamos lo siguiente. Queremos la distribución posterior de probabilidades, que es una función arbitrariamente compleja y no la conocemos. Bueno, pero si podemos encontrar una serie de transformaciones que transforme esa función compleja en una simple, y esa secuencia de funciones son invertibles, después podemos hacer lo inverso, ir de una simple a la posterior, que es la que estamos buscando. Pero ustedes me dirán, bueno, si no conozco la posterior, ¿cómo voy a encontrar esa secuencia? ¿Para qué voy a hacer ese trabajo? Bueno, ahí es donde entran las redes neuronales. Lo que hacemos es entrenar una red neuronal para que, dada la observación, nos diga qué parámetros tienen que tener esas transformaciones para que de esa función complicada lleguemos a una simple. Y en el momento de inferencia, vamos a hacer lo opuesto. Vamos a empezar del prior, que es una función simple, y la observación, y vamos a obtener la distribución posterior de probabilidades. Bueno, este modelo funciona muy bien, ganamos una competencia internacional para esto. Es el mejor modelo que nos puede decir si, dadas esas observaciones, la vida en un exoplaneta puede existir o no. Pero hay un caveat. Todo esto es para las biosignaturas que conocemos de la Tierra y que están en el rango espectral que podemos observar con James Webb. Son 5. Esto es lo que vemos. La diversidad de exoplanetas es tal que seguramente la diversidad de vida, si existe, es también grande. Entonces, ¿qué pasa con la vida que no existe en la Tierra? Queremos buscarla también, sobre todo ahora que sabemos que hay 14.000 biosignaturas, 14.000 moléculas que nos indicarían la presencia de vida y que no están en la Tierra simplemente. Bueno, busquémoslas. Pero el tema es que no sabemos cómo absorben la luz. Esto lo sabemos del laboratorio. ¿Cómo hacemos? Bueno, y entonces entrenemos un emulador que aprenda cómo absorbe la luz la molécula dependiendo de la estructura molecular y la composición. Pero tenemos como 1.000 de estos datos y tenemos que predecir 14.000 y es una tarea compleja. Entonces, no tengo mucho tiempo, pero la clave está en que uno puede hacer aumento de datos, qué sé yo, pero algo mucho más elegante se llaman redes equivariantes. Estas son redes que aprovechan la simetría del problema. La analogía es, si uno está jugando al tatetí y quiere un modelo que le prediga cuál es la mejor siguiente jugada, lo que quiere es que si yo roto el tablero de tatetí, la predicción rote con el input también. Bueno, esas son las redes equivariantes y nos permitieron entonces poder hacer este emulador que funciona muy bien y con eso predecir para moléculas que no están en la Tierra y poder incorporarlas a nuestro modelo de recuperación. Bueno, me estoy quedando sin tiempo, les prometí que les iba a hablar de cosas multimodales. Hasta ahora hablamos de 2 modalidades de datos, de rayos X y de espectros. Hicimos modelos matemáticos. Pero en realidad uno puede observar el universo de 1000 maneras distintas. Tenemos un montón de telescopios y un montón de... Bueno, 1000 no. Pero bueno, ¿me entienden? Entonces, se nos está escapando algo multimodal. Queremos poder acceder a procesar todos estos datos juntos. Porque hay cosas entre los datos, hay patrones entre los datos como una dimensión más alta que nos estamos perdiendo. ¿Cómo se hace esto? Me parece que no tengo mucho tiempo de contarles, pero bueno, si uno tiene una representación es lo que hablamos del código. Para distintas modalidades lo que puede hacer es simplemente alinearlas con contrastive learning. Y eso nos permite decir, bueno, yo tengo la imagen de una estrella, ¿cómo será el espectro? Eso es cross retrieval, es decir, si tengo una, puedo predecir la otra. Pero también nos permite decir, si tengo las dos, puedo saber más cosas que si las analizo separadas. Y el objetivo es hacer esto para todos los datos distintos en astronomía. Y les voy a tener que ver en la parte del texto. ¿Qué pasa con los modelos de lenguaje? Pues otra modalidad. ¿Podemos hablar con el universo? Bueno, los voy a dejar con eso. Les voy a decir, sí, la verdad es que se puede y que está buenísimo porque además en vez de alucinar, como está conectado un modelo físico y matemático, nos da una respuesta científica. Esto es una observación de rayos X, que no es una imagen ni nada, es una observación Las observaciones de rayos X son archivos muy raros. Y esto es lo que nos dice el modelo, que es una descripción científica adecuada. Y me parece que con esto vamos a cerrar,
Así que bueno, nada, los dejo que termine esto con los 8 segundos que quedan para que vean lo que dice, pero muchas gracias.